Hola, hoy vamos a analizar un cuadro, una pintura del famoso pintor El Greco. El título del cuadro es Vista de Toledo. Es un cuadro que representa la ciudad de Toledo. Es una ciudad muy importante, Toledo, en esa época sobre todo, que tiene en aquella época ya un nombre importante, que es, la llaman la ciudad de las tres culturas, porque fue habitada durante siglos por tres culturas diferentes: la cultura musulmana, la cristiana y los judíos. También es conocida como ciudad imperial porque la corte de Carlos I, que era el rey de España, se traslada allí durante la primera mitad del siglo XVI. En resumen, si presentamos el cuadro, vamos a hablar del autor, de la fecha, del tema. Podemos decir que es un cuadro de un pintor que se llama El Greco. Es un cuadro de finales del siglo XVI y este cuadro representa un paisaje de la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo está en España. Pienso que Toledo era una ciudad muy importante porque en este cuadro podemos ver una serie de monumentos característicos de las ciudades importantes de aquella época. Por ejemplo, podemos ver la catedral. La vemos en la parte derecha, la parte de arriba, la parte superior, y en la parte derecha vemos la Catedral de Toledo. También podemos ver a su derecha, a la derecha de la catedral, el Alcázar. Es el Alcázar de Toledo. Un alcázar es una fortificación civil y militar y que va a servir pues, para proteger la ciudad. Es una palabra que viene del árabe. En árabe, todas las palabras que empiezan por al normalmente vienen del árabe. Por ejemplo, pues decimos alcázar, alcalde, almohada, alcohol, albaricoque, alcántara, por ejemplo, que vamos a ver después. Por lo tanto, la palabra alcázar viene del árabe de la palabra alcázar, que significa en árabe también fortaleza, que es para proteger la ciudad. Por eso está en la parte alta, en la parte superior de la ciudad, y en la parte superior del cuadro podemos ver esta fortaleza, este Alcázar de Toledo. Si bajamos a la izquierda, vamos a ver también un castillo, que es el castillo de San Servando. Vemos a la izquierda de todo el castillo de San Servando, que es un castillo pues, que está en Toledo. Y justo debajo del castillo de San Servando, a la izquierda, vemos también unos monumentos que en realidad no existen ahora en Toledo. Probablemente el pintor, el Greco, ha añadido elementos en esta pintura, monumentos y construcciones que en realidad no existen hoy en día. Podemos considerar que ha mezclado un poco lo real con lo imaginario. Justo entre el castillo de San Servando a la izquierda y el monumento imaginario que vemos justo debajo, vamos a ver el puente de Alcántara. El puente de Alcántara, y justo debajo pasa el río Tajo. El río Tajo se llama así probablemente porque un tajo es como un corte profundo que se hace, ¿no? Entonces el Tajo en realidad es un corte profundo en la tierra por donde circula el agua. Podemos considerar que el origen de la palabra está ahí. Y justo encima del río, lógicamente, está el puente. Hay un puente muy grande que podemos ver que se llama el puente de Alcántara. Es un puente de Toledo, se llama el puente de Alcántara, y la palabra también es de origen árabe. En árabe, Alcántara significa el puente. Hemos situado ya los monumentos, los reales y algunos que ha añadido el Greco que son imaginarios. Y ahora podemos hablar un poco del paisaje. La naturaleza está muy presente en el cuadro. Podemos ver el río, podemos ver árboles, podemos ver prados, vegetación, podemos ver hierba. Todo es de color verde. Podemos ver un contraste entre el color verde, que representa los árboles y la vegetación, y el cielo azul grisáceo que vemos en la parte de arriba, en la parte superior. Hay un contraste muy grande marcado por una línea horizontal
que es la línea de la ciudad de Toledo, con unos monumentos y unos edificios de color gris. Ahí vemos una diferencia bien marcada, con una línea horizontal que va a separar dos espacios, el espacio del cielo y el espacio de la tierra. Los colores son bastante perturbadores porque, por ejemplo, el verde, que es un color asociado a algo positivo, a la alegría, a un sentimiento positivo, aquí en realidad nos evoca algo melancólico, algo triste. No es el verde que podemos encontrar en las expresiones que utilizaba Lorca, verde que te quiero verde, que eran expresiones optimistas. Aquí es un verde un poco amenazante, que combinado con el gris y el azul del cielo nos hace pensar en un cuadro de fantasmas. Es un ambiente misterioso, de fantasmas, fantasmagórico, místico y espiritual. Muy espiritual y muy místico, quizás porque en aquella época Toledo era un poco como la capital de España, ya que se había trasladado toda la corte del rey Carlos I de Madrid a Toledo. En ese momento estamos hablando de una época muy mística y religiosa y se ve reflejado también en la pintura de la época. Muchas pinturas del Greco, de santos, por ejemplo, se refleja ya esa espiritualidad, incluso en los retratos, porque van a dominar siempre estos colores azules y unas siluetas alargadas. Y aquí, aunque no haya siluetas alargadas, los edificios y el paisaje tiende hacia lo vertical. Vemos que está estilizado y alargado, pues como si fueran personas prácticamente. Es muy espiritual. Por lo tanto, se desprende una idea de tristeza y melancolía en este paisaje que seguramente Van Gogh pues lo utilizó y lo tuvo en cuenta para realizar su noche estrellada. La noche estrellada, tenéis un comentario al final en un vídeo que lo explico también. Entonces, bueno, como conclusión, podemos decir que este cuadro del Greco aparece pues como una gran novedad en el panorama artístico del Renacimiento, porque el Greco es prácticamente el primer pintor que va a pintar paisajes. Es decir, un arte, pintar paisajes, ser un pintor paisajista en la época, estamos hablando del Renacimiento, es una gran novedad. No quiere decir que no existieran ya pintores que se dedicaran a hacer paisajes, pero estos pintores que pintaban paisajes en el Renacimiento eran considerados como pintores de segunda categoría. Es por primera vez un cuadro que va a representar un paisaje con propia personalidad. Un paisaje realmente místico y espiritual que va a ser admirado por pintores impresionistas y también por los pintores surrealistas, porque por este carácter que va a imprimir de pesadilla, de fantasmas, este ambiente surrealista. Bueno, espero que os haya gustado este análisis.